estimados hermanos, hermanas, hermanos en el sacerdocio, en la vida religiosa, seminaristas, todos queridos fieles. Como decía al inicio de esta Santa Misa, autoridades que nos acompañan, de lo cual agradezco sinceramente, decíamos al inicio de haber escogido el Evangelio del domingo que viene, donde Jesús, como hemos escuchado, da gracias al Padre. Yo los invito, hermanos, hermanas, a que todos demos gracias a Dios por estar aquí, por el don de la vida y por tantas cosas que cada uno de ustedes sabe mejor que nadie de lo que tiene que agradecer a Dios. Y entonces voy a explicar este Evangelio de manera especial. Y los invito también a que, como dice, nos escapemos un poco de la realidad de la sociedad, de la turbulencia de la sociedad, de la política y de los problemas cotidianos, y un poco interioricemos este momento para que el Señor nos diga, nos enseñe qué cosas debemos de hacer en nuestra vida, qué actitud debemos de tener. Entonces, lo que hemos escuchado en el Evangelio es un himno, bíblicamente es un himno, que Jesús proclama en el Evangelio que hemos leído. En el mundo bíblico, este himno se llama una joya joánica. Está en el Evangelio de San Mateo, pero es como una incrustación, una joya joánica, incrustada, como acabo de decir, en el Evangelio de Mateo. La riqueza teológica combina esta bendición, te doy gracias, Padre, te bendigo, con la grandiosa oración sacerdotal con la que Jesús cierra en el Evangelio de San Juan el testamento dedicado a sus discípulos en la última noche de su vida terrenal. Padre, oro por ellos, no que los saques del mundo, sino que los libres del mal. ¿Alguien puede decir una frase así? No. Te pido que no los saques del mundo, sino que los libres del mal. Porque estamos en la tierra y tenemos que trabajar evangelizando en la tierra. Y ora por todos, por toda la iglesia, por los apóstoles, sus seguidores, los sacerdotes, por toda la iglesia. Ora para que el Señor también libre a su iglesia del mal, como le dirá Pedro, como hemos escuchado hace poco. A ti te doy las llaves del reino de los cielos, lo que ates queda atado, lo que desates queda desatado. Y las puertas del infierno, dice, del mal, así bíblicamente, no prevalecerán contra ella. Pero para comprender los movimientos de este himno del Evangelio, es necesario recomponer o ponernos en el marco referencial, en un contexto determinado. En el párrafo anterior a este Evangelio, Mateo describió el rechazo que Jesús sufre de las ciudades ricas del lago de Tiberíades, Corosaín, Betsaida, Cafarnaúm. La famosa frase Cafarnaúm de los gentiles, indiferentes a la palabra y a la acción de Cristo. Es el pasaje anterior. Pero en los siguientes pasos, después de este Evangelio, habrá un rechazo de Jesús, vamos a decir, por las clases altas de aquella época, de la intelectualidad, del sacerdocio de aquel entonces, el sacerdocio judío, y de la aristocracia judía, pero no por sí mismo, sino por la soberbia, el orgullo y el rechazo.
Luego Cristo va a declarar explícitamente la elección de sus verdaderos amigos y compañeros de viaje. Por eso todo evangelio tiene un contexto histórico, un contexto cultural, y esta joya joánica tiene un contexto. Cristo declara explícitamente la elección de sus verdaderos amigos y compañeros de viaje. Y miren, estimados hermanos, es lo que el Papa insiste mucho. Los pobres, los sencillos, los excluidos, a quienes les revelará en la intimidad los secretos de su corazón, los misterios divinos del Padre. Todos sabemos que al final Cristo escogió a 12, pero no escogió pescadores, hombres sencillos, pobres también, pero escogió, como dice allí, y de ahí saca lo que hace con la iglesia. Entonces esta declaración se transforma en un himno de alabanza y alegría. Gracias, Padre, porque has revelado estas cosas divinas, profundas, existenciales, a los sencillos de corazón, humildes. Pero este himno de alabanza se ramifica en 3 momentos que vamos a desmenuzar brevemente. El primer momento, entonces, es una bendición, es un agradecimiento. Gracias, Padre. Bendito seas, que se eleva de la tierra hacia Dios como incienso. El incienso sube siempre, como las manos levantadas en el sacrificio de la tarde, según el Salmo 141. Las manos que se elevan después de las plegarias y sacrificios de aquel entonces. Jesús agradece al Padre, pero nosotros también debemos agradecer al Padre Dios, porque del proyecto de salvación que Dios está llevando a cabo en la persona de Cristo, se ha caído el velo para que los pobres, humildes, sencillos, lo puedan contemplar, y permanece oculto a los ojos altaneros, soberbios y llenos de sí mismos. Miren, estimados hermanos, hay que por eso tener bien el marco referencial. Cristo era amigo de todos. Tenía la familia de Lázaro, Marta, María, la famosa Betania, lugar de descanso. Pero el Señor nos enseña, Dios a través de Cristo es el que evangeliza, y nos enseña a una cosa fundamental. Dios, que rechaza la soberbia, el orgullo. Dice, ojos altaneros. ¿Y qué cosa aprecia? La sencillez, la humildad, el arrepentimiento, siempre ante Dios. Entonces, en la persona de Cristo, despreciado por la soberbia del mundo de aquel entonces, también ahora, también puede ser ahora. Los pequeños de la tierra pueden ver la acción del Señor del cielo y de la tierra. Los sabios, orgullosos, soberbios, por sus ambiciones tienen los ojos apagados y ven en Jesús a un modesto predicador galileo, hijo de un carpintero. ¿De Nazaret puede salir algo bien, algo bueno? ¿Quién es? ¿No conocemos a su padre, un carpintero, a su madre? No querían reconocer a Jesús, Cristo, como verdadero Hijo de Dios. Pero ese es un primer momento. Un segundo momento, el objetivo se dirige solo a la persona de Cristo.
el centro de nuestra fe, el motivo de nuestra fe, el motivo por qué estamos aquí, por qué está el sacerdocio, por qué existe la iglesia, por qué existen los sacramentos, pero la persona de Cristo. La descripción está vinculada a un término esencial en la Biblia, conocer. Ese evangelio pequeñito tiene una profundidad inmensa. El segundo elemento, conocer. Pero conocer es un verbo que en el mundo semítico indica sobre todo la plenitud de la intimidad y el amor. Moisés esperaba fijar sus ojos en el rostro del Señor, pero recibió una respuesta inexorable. No podrás ver mi rostro, porque ningún hombre puede verme y permanecer vivo. Ahí está en el libro del Éxodo. No puedes ver, mueres. Pero Jesús, en cambio, es el único que conoce totalmente a Dios. Yo he salido del Padre, vengo de arriba, conozco, yo y el Padre somos uno. Él conoce íntimamente, en el amor profundo, totalmente a Dios. No es el conocer nuestro, de conocimientos, no. En el mundo semítico conocer es amar profundamente, conocer íntimamente lo que significa el amor en su radicalidad. Totalmente a Dios hasta el punto de poseer todo lo que le pertenece a Dios. Solo Él, solo Cristo es quien puede abolir esa distancia insuperable que existe entre el hombre terrenal, finito, y el Dios infinito. De esa manera, en Cristo, hombre y Dios, los justos, que es otra palabra que hay que entender. Cuando la Biblia habla de justo, habla de hombre santo. San José el justo, un hombre santo. Santo en comunión con Dios, en la gracia con Dios. Entonces podemos decir, Cristo, hombre y Dios, de esta manera, en Cristo, los hombres que están en comunión con Dios, los de rectitud de corazón, los hombres sencillos de corazón, pueden penetrar en el misterio de la deslumbrante luz del Padre. Parece teórico, poético. No, no es poético. A través de Cristo, como dicen muchos autores, ¿cuál es el rostro de Dios? El rostro de Dios es el de Cristo. La persona de Dios está ahí en Cristo. Tercer elemento. El tercer elemento o tercer momento es la oración de Jesús. Se convierte en un llamado dirigido a todos, débiles, oprimidos por el mal, el pecado, los últimos de la tierra, a veces aquellos que a veces despreciamos como sociedad, para que se pongan en el camino de Cristo. Es un llamado dirigido a todo hombre sencillo de corazón, humilde. Es importante observar que la imagen del yugo, porque Jesús emplea, mi yugo es suave. El yugo sabemos lo que significa, es un peso. En el Antiguo Testamento el yugo, la Torá, era un peso para los judíos, como vamos a explicar. Es importante observar que la imagen del yugo se usó en la tradición judía para indicar la ley y sus exigencias impuestos por el Señor a Israel. Duras leyes, montones de leyes. Jesús repropone este símbolo del yugo nuevamente, pero lo despoja de su aspecto de peso, de imposición, de triunfo, de carga, y lo pinta de acuerdo con una dimensión más suave. Mi yugo es suave y ligero, pero no menos exigente. Ahí está la diferencia. De hecho,
el castillo, vamos a decir así, de los múltiples compromisos de la religión y la moral está simplificado en un único y totalizante compromiso: el yugo del amor. Ahí está. Todo el Antiguo Testamento, Cristo dice, no, leyes y leyes y leyes, no, mi yugo es suave. ¿Cuál es mi yugo? Ama. El yugo del amor. Mi yugo es suave y ligero. Ven, estás cansado, fatigado de la existencia, de la vida. Ven, mi yugo es suave y ligero. Ama. San Agustín dirá una frase que es producto de esto, sin duda: ama y haz lo que quieras. Porque el que ama de verdad jamás va a desear el mal a la persona que ama. Y si le hace mal es porque simplemente no lo ama, nunca lo amó y no lo amará jamás. Ama y eres libre. Haz lo que quieras. Entonces, la relación con Dios ya no se rige por un deber frío o por el terror del juicio. Lo que algunas personas dicen: me va a castigar, Dios me va a castigar. Dios no castiga. La gente que tiene devoción a la Virgen de la Puerta dice: me va a castigar si no cumplo. La Virgen no castiga, porque es amor, misericordia, esperanza. Pero ahí está. Entonces, no se rige por un deber frío, por el terror del juicio. Está en cambio cimentado sobre el amor filial y espontáneo, y es por esto mucho más exigente y pleno. El que ama da la vida por el ser amado. Los que aman de verdad saben esto. No necesitan explicación. Dan la vida. El que ama de verdad da la vida por la esposa, o la esposa da la vida por el esposo, o los esposos dan la vida por el hijo, por los hijos dan la vida. El que ama, igual el ser humano, si ama a Dios. Bueno, el sacerdote que ama a Dios, bueno, ¿de qué le teme? ¿A qué le teme? ¿A quién le teme? A trabajar. La relación con Dios entonces se rige por el yugo del amor, que es más exigente y pleno. La comunidad de los pequeños, esto es, de los sencillos de corazón, de los rectos de corazón, este es el parámetro que tenemos que juzgar. Que han descubierto los misterios del reino debe entonces emprender este camino de luz, un hermoso camino. Al tomarlo se encontrarán la paz para nuestros corazones. ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está la felicidad? ¿La vida te da felicidad? ¿La vida terrena? Bueno, momentos. Tantas situaciones te llenan el corazón. Solo el corazón del hombre puede estar lleno en la comunión con Dios. Estamos llamados a vivir, esforzarnos para entrar en comunión con Él. La única ley: ama a Dios y ama al prójimo. ¿Qué conclusión sacamos de esta joya bíblica, joánica, en este Evangelio de San Mateo? ¿Quiénes son los últimos? Los pequeños ahora, que fueron los de siempre, y los que serán después, los sencillos de corazón, recta intención, sin soberbia, sin orgullo, frente a Dios. Los enfermos, los que sufren, los que padecen a causa de las enfermedades, de la pandemia, de los virus, del dengue, los familiares, de los que mueren por el vacío y el sufrimiento que dejan. Pero ahora nos vienen supuestamente grandes males de la naturaleza: el niño global, inundaciones, sequías, insectos, plaga de insectos. Entonces el Señor nos llama también a pensar no solo en nosotros, sino en los demás. Si Cristo estuviera en este momento, en este contexto actual,
junto al famoso evangelio que dice: tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me curaste. Y yo seguro que diría: Él, necesité y me ayudaste. Hay personas necesitadas, unas más que otras. Hay gente verdaderamente necesitada, y ahora va a haber más. Entonces yo quiero invitar a mis hermanos sacerdotes, a la vida religiosa, pensemos en esto, este evangelio. Mi yugo es suave, mi carga es ligera, ama. Necesité y me ayudaste. No nos olvidemos que detrás del rostro de cada ser humano hay una historia diferente. Y detrás del rostro sufriente del ser humano está el rostro de Dios, está el rostro de Cristo. Una ley universal, una enseñanza universal para todos. Que el Señor, hermanos, hermanas, nos ayude, nos ilumine, nos dé su gracia para comprender la riqueza del evangelio que está allí para todos los tiempos y para todos nosotros. Que así sea.